Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Conoce de cerca el terrorismo y la guerra, pero sobre todo el sufrimiento de los niños a los que se les arrebata su inocencia y dignidad. El padre Ignacio de Oñoro dejó España para ir al Amazonas, arrancar de las manos de las mafias a los niños y darles un futuro luminoso. Esta noche nos muestra los rostros de estos niños y nos narra los peligros que afronta cada día para llevarles a María en el hogar Nazaret. Cada acontecimiento cotidiano es para el padre Miguel Márquez una oportunidad de reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Nos lo cuenta en Dios nos hace guiños. Cayetana Jairi Johnson nos trae la noticia del descubrimiento arqueológico de la cárcel en que estuvo detenido San Pablo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre dónde se encuentra la consistencia de todo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Escuchamos de nuevo la primera entrevista que le hicimos al padre Ignacio de Oñoro, que lleva años rescatando niños y adolescentes que se encuentran sumidos en una absoluta pobreza emocional y material.
en situaciones también de alto riesgo y donde no solo peligra su bienestar, sino también sus vidas e integridad. El padre Ignacio María Doñero de los Ríos, ordenado sacerdote en 1989, tras 6 años en parroquias de Cuenca, entró en el servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas Españolas, sirviendo como capellán militar especialmente en la Guardia Civil y participando también en 3 misiones internacionales, una en Bosnia y 2 en Kosovo. El padre Ignacio María, que ha iniciado el Hogar Nazaret, primero en Puerto Maldonado y después en Moyobamba, en el Perú. Y con él queremos hablar de rostros de niños que son a los que cuida, a los que da un hogar, una educación y sobre todo a los que les enseña cómo es el amor de Dios y les enseña a amar a Dios. Por eso es un privilegio tenerle esta noche con nosotros, para que nos muestre estos rostros de niños, para que les conozcamos cada uno de nosotros y de este modo, como él, podemos aprender las lecciones que Dios nos da a través de los niños. Buenas noches, Padre Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Buenas noches, queridos amigos, y muchísimas gracias por esta invitación tan preciosa. Padre Ignacio, hoy queremos ver y hablar de rostros de niños. Y me gustaría comenzar por un niño que le regalaron un camión de bomberos y que él a su vez lo regaló. Ese niño que eras tú. ¿Cómo tú viviste eso que puede parecer una anécdota, pero que en tu corazón dejó una honda huella? En el libro aparece precisamente ese detalle, un detalle que no tiene importancia. Y bueno, la historia es muy, muy simple. Simplemente tenía 4 años y lo recuerdo perfectamente, que nos pidieron pues regalar. Habían pasado los Reyes, como ahora, han pasado los Reyes Magos, era el día 7, 8 de enero, justo por estas fechas, es el aniversario de ese hecho, de ese acontecimiento. Entonces nos pidieron regalar un regalo para los niños más pobres, cosa que me chocó bastante porque pensé que Reyes Magos más torpes que se olvidan de los pobres. Estos Reyes Magos no me acaban de gustar, no me acaban de gustar. Entonces, pues sí, efectivamente, como ese regalo les habían dicho que para el niño Jesús, pues nos han regalado un camión de bomberos y yo tenía a la vecindad, a mis amigos completamente revueltos porque era el regalo de moda y yo creo que no había un camión de bomberos más grande en todo el barrio que el mío, con una escalera tremenda que se movía con una polea. Era más grande que yo, el camión de bomberos, que yo tenía 4 años. Y entonces pues agarré el camión de bomberos, lo llevé a clase y lo entregué para los niños pobres. Y al llegar a mi casa, pues se molestaron un poquito mis padres, mi padre, especialmente diciéndome qué es lo que había hecho. Y dije, bueno, pero papá, si el camión de bomberos me lo he regalado los Reyes, te lo he regalado tú. Entonces, pues no, fíjate, qué faenes de mis padres. Y yo me quedé con un camión de bomberos que tenía otro, pero muy pequeñito y bueno, pues muy simple, muy feo, además, muy feo. Hice este hecho que simplemente ahí quedó y que nunca más lo recordé. Cuento en el libro que el día de mi ordenación, pues ese recuerdo que estaba ahí, en la mente, en el subconsciente, pues vino a la mente de tal manera, con tanta fuerza, que no pude rezar unos minutos antes de la ordenación, porque me estaba acordando del camión de bomberos, cómo era, lo veía perfectamente, cómo aquella escalera se iba ampliando y ampliando, y aquellas ruedas anchas que tenía, de aquellos muñequitos, ¿no?, que hacían de bomberos, etcétera, etcétera. Y con los años me llamó la atención, y ¿por qué este recuerdo ha venido a la mente después de tantos años? Y es que los actos de generosidad de un niño son actos puros, son de una inocencia tremenda. Y aquello pues fue muy, muy agradable a Dios. Y quizás el Señor fue tan agradable que me lo estaba recordando, porque era el Señor que me lo estaba recordando, no me estaba distrayendo otra cosa, sino que era Jesús el que me estaba dando las gracias. Por tanto, en el fuego de María intenta reflejar eso, ¿no? Cómo el Señor va abriendo caminos y cómo es Jesús el que te va mostrando, ¿no?, cómo hay que hacer el hogar Nazaret, porque es suyo, no es mío. Y cómo me siento, pues, de verdad, y no es humildad. Dicen que humilde eres, bueno, chicos, los de Bilbao,
Los de Bilbao tenemos muchas cualidades, pero la humildad precisamente no es nuestro fuerte, ¿no? Bueno, pues lo cierto es la broma. Pero lo cierto es que no es por humildad, sino que me siento un espectador de esta obra preciosa que Dios va haciendo, que se llama Hogar Nazaret. Antes de llegar al hogar Nazaret, hay el rostro de unos niños que también te van a marcar, que son los niños de la Casa de la Misericordia de Bilbao. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Sí, me acuerdo que son después, son momentos que, pues, mi entorno familiar, personal era muy normal. Yo no había conocido niños de la calle, ni había conocido niños abandonados, niños con corazones rotos, les digo ahora. Y pues bueno, es un fin de semana que me invitaron a participar en un campamento que habían organizado, una obra que se llamaba, ya no están, la Casa de la Misericordia en Bilbao. Y aquella noche, pues, tenían preparado un cuarto estupendo para mí, ¿no? El sacerdote que me había invitado, mi baño y todo. Y los niños me dijeron, oye, ¿por qué no duermes con nosotros aquí en el tiraos, comedor, un saco de dormir? Me pareció una idea estupenda. Y fue muy curioso porque mm, yo tenía 20 años, 22 años. Fue muy curioso porque fueron pasando uno a uno contándome sus historias, ¿no? Y hubo dos historias que me marcaron bastante. La primera fue, esto no aparece en el libro, la de un muchacho que estaba llorando y lloraba porque me decía, mira, es que mañana es mi cumpleaños. Ah, pues qué bien, pero ¿por qué lloras? Pero es que mañana cumplo 18 años y tengo que salir de la casa, porque ya al ser mayor de edad no tengo familia, no tengo a nadie y no sé qué voy a hacer con mi vida. No sé dónde voy a ir. No tengo dónde estar. Eso me presionó. Por eso el Hogar Nazaret, una vez que forman parte de esta familia, la forma para siempre. Y cuando cumplen 18 años, asumen ciertas responsabilidades, pero continúan perteneciendo a esa familia. O dicho de otra manera muy simpática, pues es que no se van nunca, ¿no? O sea, entonces los hijos nunca se van de casa. Y otro muchacho que me impresionó mucho también, de acuerdo hasta nunca sus apellidos, pues fue que me contaba con una delicadeza y poquito a poco, ¿no? Que su madre era prostituta. Entonces decía, qué dolor contar y compartir esto, ¿no? Su madre era prostituta. Y eran vidas totalmente rotas. Eran corazones destrozados. Y esta experiencia de encontrarme así, con el dolor, porque no por ser un más pequeño o por ser más joven se sufre menos. Y él me marcó bastantes. Hay un niño que podemos decir que cambia muchas cosas en ti, que es Manuel. Porque tú es verdad que tenías una llamada hacia la infancia, eso es claro, y cualquiera que lea el libro lo encuentra, ¿no? Esa llamada a servir a Jesucristo en el rostro de esos niños, pero hay uno, Manuel, que va a cambiar muchas cosas. ¿Qué sucedió con Manuel? Manuel, que ahora estamos, ¿no? Ahora estamos, que ha nacido en Manuel. Manuel, que significa Dios con nosotros, pues fue una historia terrible y a la vez preciosa, porque así es nuestra vida. O sea, no hay Jesús sin cruz. Esa es una cosa que tenemos que aprender. Ahora que estamos viviendo la pandemia y estamos viviendo la enfermedad y viviendo el confinamiento, pues que no nos demos cuenta de que no hay Jesús sin cruz. Y Manuel, pues sí, fue un niño que Dios puso en mi vida. Esto fue en El Salvador hace muchos años. Fui comisionado para atender una misión humanitaria en El Salvador, es a Salvador, la capital de Centroamérica, y allí me encontré con una realidad y por resumir la historia, fue que me hablaron de un niño que habían vendido sus padres para tráfico de órganos. Aquello me pareció que era, yo te suelo decir, una milonga latina, que era un engaño para sacar el dinero. Yo iba en aquella época no había tarjetas de crédito, yo llevaba $25,000 en los bolsillos, literalmente, billetes pequeños, que teníamos que llevar en billetes encima de nosotros, una chaqueta. Y entonces, al comprobar que aquello era cierto, comprobé que aquello era cierto, y entonces, me lancé a la aventura. Y me lancé con la convicción de que aquello que dice el Talmud, ¿no? Que salva a un niño, salva a la humanidad, y que salva a una persona. Después de una reflexión que me costó 2 días, el decidirme, el darme cuenta de que tenía que dar una respuesta, acompañado por una religiosa, que además tenía un cáncer terminal,
y que estaba además en una fase ya pues casi de cuidados paliativos, le pedí que me acompañara al monte a buscar a aquel niño con la intención de hacerme pasar por traficante de órganos. Se trataba de que todavía no lo habían entregado o que se habían pagado por el niño y pagar un poquito más y llevármelo. Y así hice, así hice. Y llegué al monte de Panchimalco, pregunté a los padres o sus familiares, no sé exactamente si eran sus padres, cuánto habían pagado por el niño y me dijeron, pues 25. Entendí que eran $25.000 cuando realmente los padres habían pagado $25. Y que me dejó helado el corazón. $25 costaba la vida a un ser humano. Para un durar más y siguiendo con este papel que había asumido de traficante de órganos, le metí un empujón contra la camioneta, el niño empezó a gritar, la religiosa se puso a gritar, digo, aquí el chofer se puso a gritar y decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero bueno, aquí lo vamos a matar todos. Salimos corriendo para un dólar más, lo digo, $26, y yo le decía, Manuel, yo voy a dar mi vida por ti, no te va a pasar nada. Y no lo decía para consolarlo, sino para convencerme de que había hecho su compromiso con Dios, de que tenía que dar mi vida por él. Y Manuel, yo voy a dar mi vida por ti. Manuel, no te va a pasar nada. Llegamos a una clínica, la razón por la cual le habían vendido a Manuel era que sus padres tenían 4 hijas y no tenían un medio para subsistir. En aquel lugar morían literalmente de hambre y al inicio morían. Entonces, pues $25 era mucho dinero. Y total, el niño pues iba a fallecer. Y bueno, pues llegamos a la clínica, el niño tenía medio cuerpo paralizado, por eso le iban a vender. Y hubo un antes y un después, Marco. Yo digo que en ese momento, en ese segundo, es cuando Dios te dice, ¿quieres? ¿Estás dispuesto a? ¿Te gustaría? Mira, yo tengo este plan para ti. Y fue cuando pues el médico le dijo, quítate la camisa. Y el niño empezó a temblar, a convulsionar, se orinó encima, con lo que supone para un adolescente ese momento, ¿no? de vergüenza, ¿no? de ver que no has podido controlar los esfínteres, imagínate. Y entonces pues yo le dije, por favor, no le quites la camisa. Y sí, ahí es donde desapareció mi ángel, ¿no? Mi ángel, ¿no? Que dijo, pues, ¿quieres o no quieres? ¿Estás dispuesto a esto? Porque Manuel me miró, Manuel me miró y en aquella mirada realmente yo vi una mirada mucho más profunda de agradecimiento, de sonrisa, sino que vi la mirada de Dios y yo dije, Dios mío, no era Manuel a quien iba a descuartizar, era el propio Jesús. Era el Señor el que se había ofrecido a la muerte para obtener esos $25 para que sus hermanas tuvieran un poquito más de vida, ¿no? Y claro, no solamente estaba Manuel, si yo con mucha facilidad había conseguido localizar a Manuel en aquel monte, en aquel horror, en aquel infierno, pues había más Manueles, ¿no? Que había que salvar. Y bueno, pues yo siempre recurro un poco a la película esta, la película esta de La lista de Schindler, ¿eh? Steven Spielberg, cuando Oscar Schindler, haciéndose pasar por un nazi, ¿no? Por un malo, pues va comprando poco a poco judíos, ¿no? Y quiere uno más, y uno más, y uno más, y uno más, y un judío más que hay que apuntar en esa lista, que es la lista de la vida, que es la lista de la esperanza, que es la lista de la victoria, cuando está viendo los hornos crematorios. Entonces, cuando vemos el horror de la humanidad, del tráfico de personas, el tráfico de órganos, ahora donde estoy, gracias a Dios, no hay tráfico de órganos. Pero cuando ves ese horror, pues nunca acabas satisfecho, ¿no? Siempre pides uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Y ahí empezó una carrera de fondo que luego pasó, pues eso, por El Salvador, por Colombia, por Mozambique, por Tánger, y allá donde había el sufrimiento de un niño, pues ahí está Jesús sufriendo y ahí tenía que dar una respuesta. Precisamente en eso, uno de esos lugares en los que vas a colaborar en la apertura de una casa de acogida es en Beira, en Mozambique. Allí hay una historia preciosa con 2 niños encantadores. ¿Qué descubriste a través? Porque realmente tu historia es alguien que en los niños ha descubierto cómo Dios le ama. ¿Qué descubriste en estos niños de Mozambique?
Bueno, aquella historia es muy trágica y a la vez es muy divertida. Aquellos niños eran niños todos que al nacer de madres seropositivas contraían la enfermedad, no nacían por cesárea, y entonces contraían la enfermedad, tenían 4 o 5 años. Y uno de los juegos consistía en subirse en mis hombros, taparme los ojos y ir llevándome por donde ellos querían, ¿no? Jugando con una gran pelota, ¿no? Y eran divertidísimos. Y todo esto acompañado pues de muchísima risa, de mucha emoción, muy divertido, ¿no? Era un juego muy divertido. Eh, Me pasó como el Carmen de Bomberos. Meses después, al regresar de Mozambique, estando en una misa muy preciosa, con mucha solemnidad, una liturgia muy cuidada, me vienen nuevamente estos niños, ¿no? Y yo vi ahí, pues cómo Dios nos tapa los ojos, Dios se sube en nuestros hombros, es Dios el que va a llevar la obra, no soy yo el que va caminando, es Dios el que me dice por dónde tengo que ir y por dónde no tengo que ir. Y a la vez es Dios el que se va partiendo de la risa, ¿no? De nuestras pequeñas caídas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, ¿no? Y efectivamente también marcó un antes y un después, porque fue en ese momento cuando dije, mira, esto lo tengo que hacer. Tengo que dejar mi vida de capellán militar, tengo que dejar pues muchas comodidades, tengo que desprenderme absolutamente de todo, de todos los bienes, de todos los beneficios, de todas las comodidades, de mi propia familia, de todo, y lanzarme a la aventura de que Dios me tape los ojos y me guíe por donde Él quiera. Y te llevó a la selva peruana, te llevó al Amazonas peruano, y allí fundas el Hogar Nazaret. Antes de entrar en los rostros concretos de muchos de esos niños que han pasado por el hogar, me gustaría que nos contases qué es el Hogar Nazaret, cómo surge y qué es. Yo toda esta historia me siento espectador. Entonces, ¿qué es el Hogar Nazaret? Pues es un team claro que ha montado Jesús, que no lo he montado yo. Entonces, cuando me dicen, bueno, eres el fundador, yo qué sé, no sé. Bueno, así será, ¿no? Pero el fundador es Jesús. Y el Hogar Nazaret, pues es una casa de amor, una casa de resiliencia, una casa de victoria. Tenemos copiado, hemos adoptado el escudo de Juan Pablo II, que es nuestro patrón, junto con San José, que es esa cruz y esa M. Y le hemos añadido las estrellas de la Inmaculada alrededor de la cruz y la M del escudo de Juan Pablo II. Es decir, al lado de nuestras cruces siempre está la Virgen María, pero nuestra historia es una historia de victoria. Y bueno, pues hace 2000 años Jesús vivió en Palestina, en Nazaret, un pueblo escondido en Nazaret, pasando desapercibido, como uno más, por eso le dicen, pero este no es el hijo de José y de María, pero si hacemos a sus primos y tal, pero ¿dónde saca estos milagros? Pero pues es un lugar recóndito en el corazón de la selva del Amazonas, yo digo que son los últimos de la tierra, donde niños elegidos entre 4.000 comunidades, pues acuden a esta casa de Jesús y María, que ya no está en Palestina, sino que está ahí. Y el Señor pues trae a los suyos a su casa para curar sus heridas. Estoy ahora mismo en la selva del Amazonas, como bien has dicho, en la prelatura de Moyobamba, se llama región de San Martín, y ahí estamos más o menos unos 40 sacerdotes, cada sacerdote tiene como 100 comunidades, y son niños y niñas elegidos entre 4.000 comunidades, que cualquiera de estos niños sería portada al telediario, ¿no? Y lo cierto es que sí, que llega destrozados físicamente y con el alma completamente rota, con el corazón destrozado. Y el gran milagro, algunos somos tan torpes en la fe y tan pequeños que necesitamos de milagros para continuar caminando, si no no podría caminar. Y lo cierto es que ese milagro se produce, que llegan niños irreconocibles, desfigurados, hinchados, no solamente con los estómagos hinchados, sino con la cara pues desfigurada, con heridas, como digo, purulentas, que da muchísima repugnancia acercarse a ellos. Y un año después o 8 meses después, pues estos niños no solamente están irreconocibles físicamente, sino que han curado sus heridas del alma, ¿no? Y como te dicen ellos, pues son muy felices, son muy felices.
Padre Ignacio, ¿son niños y niñas? ¿Tienen alguna edad o llegan de distintas edades? ¿Cómo es el criterio con el que son elegidos estos niños para acudir al hogar de Nazaret por los sacerdotes que colaboran contigo? Sí, mira, te agradezco mucho la pregunta. Te agradezco mucho la pregunta porque puede costar entenderlo. Puede costar entenderlo. Madre Teresa, que es una referente constante, es una campeona de la caridad, hablaba no de los pobres, sino de los más pobres de entre los pobres. Entonces, el Hogar Nazaret tiene esta vocación, es esta llamada a atender a los más pobres de entre los pobres. Entonces, el criterio de ingreso es que no tengan literalmente, ni una silla en su casa. Y esa pobreza material, esa pobreza de medios, pues conduce a una terrible, terrible pobreza moral. Eso es un poquito, pues con eso estamos trabajando. No es tan bonito, digamos, como aparentemente parece, ¿no? Porque pues tienes que enseñarles a amar, porque no han sido amados. Tienes que enseñarles a que se consideren únicos, que se consideren imprescindibles, irrepetibles. El amor es el secreto del Hogar Nazaret. El amor es el que cura sus heridas. Es verdad que hay que llevarlos al médico, que hay que tener mucha paciencia, que hay que escolarizarlos, que hay que incluso esforzarse porque sigan un DNI, una identidad. Pero lo más importante es que se sientan amados y que se sientan únicos. Esta obra allí en Perú surge en 2011 en Puerto Maldonado y comenzáis en un prostíbulo. Pues sí, fue muy gracioso y muy divertido. Y a la vez muy edificante, ¿no? Por eso digo que como Dios poco a poco va mostrando los caminos, ¿no? Cuando llegué a Puerto Maldonado, no encontraba ninguna casa para hacer una casa de alquiler. Y el último día, pues fue muy gracioso porque el último día encontré una casa, justo cuando ya salía de avión, y me pareció que sí, que tenía capacidad suficiente, cuartos de baño, habitaciones para poder hacer allí la casa del Hogar Nazaret. Y bueno, pues hablé con el dueño, dije que al mes siguiente yo iría a quedarme con la casa, y estando ya en España, dije, Dios mío, pero me emociono tanto que no he dado ni una señal siquiera. Y ha sido la única casa que he encontrado. Voy a escribir a un sacerdote, a un amigo, y decirle que me pague, que me adelante un dinero, por favor, y me dé una señal, y que se quede con la casa, ¿no? Y efectivamente, pues me escribió mi amigo y me dijo, oye, llevo muchos años en Puerto Maldonado y no he encontrado una casa así tan grande y con cuartos de baño y tal. Y he notado cosas extrañas en la casa, paredes pintadas de negro, otras pintadas de rojo. En las ventanas había como 7 cortinas diferentes, cosas muy raras, pero bueno, y muy sucia. Bueno, pues la pinto, la limpio, de las cortinas estas extrañas y ya está. O sea, tampoco hace falta mucha reforma. Y mi amigo me dijo, oye, enhorabuena, pero la casa tiene un problema. La casa es un prostíbulo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la casa es un prostíbulo. Y fue muy bonito porque me fui a la oración delante del sagrario y dije, Señor, ¿qué hacemos? Y yo noté como inmediatamente la respuesta del Señor fue, pues si yo he nacido en un pesebre, no hay ningún problema estar entre las prostitutas. Y alquilé la casa. Era una plaza donde todas las casas eran prostíbulos, excepto la mía, que era el Hogar Nazaret. Y yo me sentía muy incómodo. Lo cuento en el libro, El Fuego de María. Me sentía muy incómodo pues porque toda la noche había mucho ruido. Por la tarde iba a comprar y mis vecinas, padrecito, nos vemos esta, luego le veo. Y dices, "Mujer, me está provocando, ¿no? Y me está diciendo". Y yo miraba para otro lado. Cuando veía a mis vecinas, pues disimulaba lo que las conocía y tal. Miraba por otro lado. Y hubo una huelga minera. Las huelgas allí mineras se saldaban con muertos. Entonces, pues llegó un momento que ya había algunos días de huelga, cada vez se fue recrudeciendo más la situación y hubo disparos y los huelguistas y los mineros y la policía se pusieron a disparar unos a otros y entonces se refugiaron en la plaza donde yo estaba, en aquella plaza de prostíbulos, ¿no? Y en ese momento justamente los niños iban al colegio. En ese momento los niños siempre llegaban tarde o llegaban justo en el último segundo y salieron por la puerta. Entonces aquellas chicas de las que yo me avergonzaba, aquellas chicas que yo miraba para otro lado, que yo pues
quería hacer como que no las conocía de nada, ¿verdad? Pues se pusieron delante de la puerta del hogar Nazaret como escudos humanos por si algún tiro se escapaba, pues que les diera a ellas, ¿no? Aquellas chicas que me parecían lo peor, estaban salvando a mis niños, estaban salvando a los niños, que ni siquiera eran sus hijos. A partir de entonces surgió otro paso más en el hogar Nazaret, donde no podemos juzgar, donde no somos nosotros, no nos corresponde el juicio, sino nos corresponde hacer esta obra de Dios. El juicio corresponde a otros. Padre Ignacio, vamos a ver algunos de esos rostros concretos. Viven en el hogar, han vivido en el hogar Nazaret. Me gustaría empezar por Nachito y por Marcos. ¿Quiénes son Nachito y Marcos? Sí, pues eso precisamente fue otra lección más, que es lo que intento escribir en el libro. Fue un niño que me hablaron de él. Bueno, en el libro cambié algunos nombres, porque este sí realmente se llama Nachito. Me hablaron de él porque lo habían tirado al agua. Cual Moisés lo había tirado al agua, pero la vecina lo recogió del agua. Entonces, pues, nos fuimos a buscarlo. Fui con unos cuantos voluntarios. Era una zona muy complicada de invasiones, donde sabíamos que la gente iba armada. Era muy peligroso entrar ahí. Ni siquiera la policía entraba. Y entonces yo me acerqué a la persona que había abandonado así a su hijo, ¿no? Que había hecho tal horror, y le pregunté por el niño. Y la señora se puso muy nerviosa, la mujer. Y le dije, mire, perdone la locura que le voy a preguntar. Perdone usted va a pensar que yo estoy loco, yo soy sacerdote. Pero mire, si viniera aquí Jesucristo, ¿qué haría? Y la señora me dijo, pero... Yo, no, en serio, le pregunto en serio. O sea, si aquí se presentara Jesucristo, ahora mismo, usted sabe quién es Jesús y dice sí. Muy bien, pues si aquí se presentara Jesús, ¿qué haría? Pero está usted loco, ya, pero por favor, conquístame, por favor, discúlpeme, pero ¿qué haría Jesucristo si se presentara ante usted? Me dijo, Jesucristo me ayudaría. Pues eso es lo que pretendo hacer. Eso es lo que pretendo hacer. Yo no lo juzgo para nada. ¿Cómo se llama el niño? Y me dijo, el niño no tiene nombre, no le hemos puesto ningún nombre. Tenía ya 6 meses. Yo le llamo el bebé sin nombre. Pones nombre a un perro, le pones nombre a un gato, le pones nombre hasta si descuidas hasta el coche. Tienes el bebé sin nombre. Y le tenía tanto odio, tanta rabia, que no le había puesto nombre. Entonces salvé la situación diciendo, mire, yo le voy a poner mi nombre. Ellos entendieron que le iba a dar mis apellidos y de esa manera se libraban de la criatura. Estaba prácticamente moribundo, lo llevamos al hospital y yo le puse Ignacio María, que además lo de el segundo nombre María aquí en Perú suena un poco extraño, ¿no? Están, mira, nombre de chica. Digo, perdón, es que es mi nombre, disculpe. Entonces le puse Ignacio María, le llamábamos Nachito, y a los pocos días, y por eso digo que cada niño te da una lección, y yo estaba dando lecciones, perdón, a través de los niños, ¿no? Y a los pocos días se presentó aquella señora y me dijo, oiga, tengo otro niño en el monte. Digo, ya, anda ya. Sí, lo abandoné hace años y no sé si estará vivo o no. Lo puedo creer, de verdad. Yo no podía tener hogar Nazaret también. Claro. O sea, porque no le juzgamos, conseguimos rescatar a otro niño que estaba con las maniasis. Era como el libro de la selva, Inga de la selva. Y había sobrevivido. Y luego fue, pues, es un niño absolutamente encantador. Él se preocupó de cambiar 2 pañales de su hermano, tenía 8. Y eso un poquito así, ¿no? Ese es el truco del albendruco del hogar Nazaret, es nunca juzgar. No juzgar a las prostitutas, no juzgar a esa madre que ha tirado al agua a un niño para matarlo, sino más bien al contrario, darle una oportunidad para amar, porque también Jesucristo ha muerto por esa persona. Darle una oportunidad para amar, para cambiar de vida, para cambiar su corazón de piedra en un corazón más parecido al de Jesús. Y de esa manera, pues además, pues de esa manera encuentras una respuesta de amor, ¿no? Y bueno, yo suelo decir, es como las cerezas, que te encontrarán una cereza llena de barro, irreconocible, que no sabes si es cereza o es manzana, ¿verdad? El barro que tiene la limpias y resulta que es una cereza espectacularmente preciosa y luego la vuelves a colocar otra vez en la canasta, ¿no? Entonces, al colocar en la canasta, encuentras pues eso,
que la madre está embarazada, que quiere asesinar a su hijo, que quiere abortar y que a la vez pues tiene otro niño abandonado en no sé qué sitio. Y entonces, pues al dejar la cereza y volver a recogerla, te encuentras con 3 niños más. Y poco a poco esta familia maravillosa que es Juan Manzanero va creciendo. Y María, porque también hay niñas en el hogar. ¿Cómo es María? Bueno, María es un regalazo que Dios me hizo. María fue muy duro porque apareció su hermano. Yo había conocido a su hermano, me habían avisado de que el hermano, la madre, lo intentaba vender y no conseguía venderlo. Y entonces, pues lo mismo, pues, con mucha comprensión, con mucho cariño, aquella mujer que estaba vendida en lo peor, pues me entregó a su hijo de 4 años, tendría 3 años. Y apareció con un bebé en brazos, con una bebita en brazos, preciosa, que se me quedó mirando, que yo me moría de ganas de decirme a la señora, por favor, me deja coger. Y yo me puse a rezar con aquella niña. Y un mes después, a los pocos días, yo cogí el dengue es una enfermedad tremenda. Estaba con mucha fiebre, estaba casi con 40 de fiebre. Me llamaron por teléfono de la institución del menor para decirme que había encontrado una niña y que si madre la quería entregar. Pegué un salto, un muelle, como un muelle salté, y me encontré con la sorpresa de que aquella niña por la cual yo estaba rezando, porque evidentemente querían vender al niño de 3 años, era más fácil vender a aquella niña que tenía 2 meses. Y aquella niña era María. Y bueno, pues cuando me entregaron a María y firmé los papeles, fue muy gracioso, porque yo suelo contar que yo tenía un problema casi, y estaba un poco preocupado por un problema personal, muy personal, que es que me gustaba el riesgo, ¿no? Sí, lo capellán militar, pero todo lo que suponía, pues desde niño, subirme en la noria, pegar un salto con cuerdas, yo qué sé, todo lo que suponía riesgo, había estado en el cuartel de Hinchalrondo, de la Guardia Civil, donde habíamos tenido 113 atentados terroristas. Yo nunca había sentido el miedo. Y no es que fuera Superman, pero es que nunca tenía miedo. Entonces me tiraron a María y María, cuando la cogí en brazos, me di cuenta que estaba llena de golpes. Estaba llena de golpes. Increíble. Y pensé, wow, o sea, si yo voy al hospital con esta niña, inmediatamente va a dar parte a la fiscalía y me voy a tirar por lo menos una semana en una cárcel peruana, o un mes o un año hasta que se den cuenta de que yo no he cometido estos actos, ¿no? Estos golpes a esta niña. Sentí miedo. Y en el fondo me alegré porque yo decía, tengo que estar un poquito loco porque nunca he tenido miedo. ¿Eh? Me alegré y sentí miedo. Y de repente, no sé si fue fruto de la fiebre que tenía por el dengue, vi perfectísimamente a Madre Teresa de Calcuta. Yo siempre había tenido mucha devoción a Madre Teresa, yo no a todos, pero a partir de aquel momento Madre Teresa marcó también un antes y un después porque se convirtió pues en la guía, ¿no? Que te va abriendo el camino, la referencia constante de cómo hay que actuar con los más pobres. Y vi perfectamente la imagen de Madre Teresa, que además no me habló con dulzura, sino más bien con bastante brusquedad, como si me sacudiera diciéndome, si muere, esas fueron sus palabras que yo vi, ya digo, quizás producto de la fiebre, si muere, que muera con dignidad. Si muere, que muera con dignidad. Entonces efectivamente reaccioné, dije, pues es cierto, le puedo bautizar. En los últimos momentos, porque estaba casi agonizando, María, le puedo dar la mano, le puedo acariciar, aunque den parte a la fiscalía, pero esto que elegí entre la cárcel y que María goce de unos momentos de seguridad, de cariño, pues me quedo con el cariño, ¿no? Y estoy dispuesta a pagar este precio. Lo cierto es que fui al hospital. Efectivamente, nada más llegar, se me echaron encima los médicos, abrieron un parte a la fiscalía a denunciar y no querían atender al niño. Les decía, bueno, pues bien, cursar la denuncia, pero por favor, atender a esta niña que se está muriendo, ¿no? En ese momento fue curioso, ¿no? Porque estas cosas de Dios, había como más de 100 médicos en ese hospital de Puerto Maldonado y yo solamente conocía a una doctora, una médico, que cuando vio aquella situación, Teresa,
se lanzó literalmente a aquellas mujeres que me rodeaban gritando y escribiendo, pues lo que estaban viendo, mi cuerpo, Ave María, los golpes. Y entonces ella dijo, este es mi paciente, es mi turno. Les arrancó literalmente los papeles de la mano, atendió a María, le salvó la vida y rompió los papeles de la fiscalía porque conocía la obra del Hogar Nazaret y me conocía. A pesar de la fiebre, pues me quedé una semana ahí con María y bueno, pues la idea era entregárselo a un matrimonio que me habían pedido, por favor, insistido en que quería pues una niña, que no tienen hijos y tal. Y cuando llegué con aquel matrimonio, me dijo, padre, lo siento muchísimo, pero no tenemos recursos y yo no puedo quedarme con la niña. Y yo diciendo, ¿pero dónde están las cámaras? O sea, esto es un cámara oculta, me has tomado el pelo, que, o sea, ¿cómo quieren que yo me quede como una niña de 2 meses? Yo tenía un plan B, que era otra chica, que también me había insistido mucho que quería una niña, y entonces ya por la tarde encontré a mi mujer y le dije, mira, bueno, aquí tienes una niña y tal. Me dijo, padre, que le conozco, no me den ni que se la coja en brazos. O sea, no quiero saber nada. Entonces, yo volví a mirar dónde estaban las cámaras ocultas, que esta broma no tenía ni una gracia, cómo iba a criar a una niña, y nada, pues aquella niña, pues efectivamente, pues compré biberones, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, y aquella niña fue la gran maestra que me enseñó que no tenía que tener miedo a amar. Incluso aquí, en confianza, lo cuento porque llegó un momento incluso que yo pensé que, qué tontería, ¿no? Que yo mi corazón ya no estaba totalmente entregado a Dios. Yo le veo todo el corazón al Señor. Yo no podía mirar para otro lado. Todo mi corazón, todo mi amor era para Dios, pero ahora se había repartido un poquitito, un trocito de ese amor se lo estaba dando a María, porque yo estaba loco por María y María por mí, esta niña. Y luego pues se me quitaron esos miedos porque me di cuenta que amando a los niños con tanta fuerza, con tanta entrega, estás amando al mismo Dios. Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis y Dios estaba en María. Y no solamente eso, fue muy divertido. María era una niña divertidísima, era una niña muy divertida, era el juguete de la casa, perdón que tengo la garganta un poquito cogida, era el juguete de la casa y bueno, pues María cuando cumplió 4 años, o 3 años, perdón, tendría, no llegaba a 4 años, primero me dijo papá. Yo le dije, no hija, yo no soy tu papá. Papá, que no soy tu papá. Y entonces, bueno, pues ella no había conocido a su madre, no había conocido a su padre, y yo había sido todo para ella, era su papá. Entonces, a partir de entonces, pues todos los niños se aprovecharon, se colaron por ahí, empezaron a decir papá, 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 hasta el día de hoy, ¿no? Que todos me dicen papá, y bueno, pues yo les digo que realmente si fuera su verdadero padre, no se podía querer más, ¿no? Y si así les quiero yo, como les tiene que querer el Señor. Eso es un poquito. María me enseñó a no perder miedo. Y aquella anécdota de Madre Teresa de Calcuta, que pues sí, pudo ser producto de la fiebre o lo que fuera. Lo cierto es que yo recurrí inmediatamente a ver si esa frase era de Madre Teresa, y efectivamente era de Madre Teresa, y desde entonces Madre Teresa es una campeona del amor, de la misericordia, de la caridad, y bueno, pues siempre me voy contrastando un poquito con ella, ¿no? Que es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo. Bueno, y María termina la historia, que me pueden decir, bueno, pero esto cómo es así, ¿no? Es las cosas más duras que he tenido que realizar en mi vida, porque María estaba loca con su papá, y el papá estaba loco con María, con todos los demás niños. Y la madre de María se recuperó, gracias a Dios. Y entonces, pues María volvió, que es lo que yo siempre soñé, María volvió con su verdadera madre, y hoy en día María y su otro hermano están con su verdadera madre. Es decir, no se trata de que yo tuviera los niños o tuviera mis compensaciones afectivas, sino que se trataba de que los niños recuperasen los derechos que le habían sido vulnerados. En el caso contado de Nachito, por ejemplo, fue muy gracioso porque yo le puse mi nombre, Ignacio María, pero le puse el apellido de sus padres, porque ese niño tiene derechos a sus padres. Entonces, bueno, pues le puse los apellidos de sus padres, o que los padres no lo quisieran. Y Nachito, efectivamente, también con los años, después de 5 años, casi 6, volvió con su madre. Y María volvió también con su madre. Eso es. Todos los niños son transitorios.
hasta que realmente pues recupera mi aquí. ¿Podrías hablar de Pedro? Es duro, una historia muy dura. Es una historia muy dura, pero una historia también que enseña mucho. Ese niño estaba fatal. La historia era increíble, increíble. Yo no me la creí. Pensé que era una exageración y era que su madre era alcohólica y le había vendido, como él decía, una señora mala. Le había vendido por una caja de cervezas y la ató con una cuerda al cuello, viviendo entre los cerdos, hasta que descubrieron la estación Birmingham. Entonces me lo trajeron, le costaba hablar. Él estaba acostumbrado a comer de las basuras, no podía comer en un plato. Yo tenía que disimular, pues, echar la comida en una bolsa y de la bolsa él poco a poco iba comiendo como si fuera basura. Le enseñé a sentarse, le enseñé a hablar, le enseñé pues muchas cosas. Y él poco a poco pues fue cambiando, ¿no? Era de un corazón de una nobleza espectacular. Por cierto, era muy divertido porque entre María y él pues tenía mucha complicidad, se reían muchísimo. Es señal de amar, es señal de perdonar, con tal de mil historias. Y tenía un problema con Pedro, que es que cada vez que venía alguien de visita, él le contaba su historia. Viniera o no viniera a cuento, le decía, mira, yo antes de venir a esta casa, vivía entre los chanchos, dicen aquí, los cerdos, atado a una cuerda, y mi madre me vendió por una caja de cerveza. Y yo, el día que vi a mi madre en el cajón, es decir, en el ataúd, ya que vi a mi madre muerta, yo no lloré porque yo la odiaba. Yo la odiaba. Y a todo el mundo contaba su historia y le decía, mira, Pedro, no puedes contar tu historia a la gente. ¿Quién importa tu historia? Tenemos que guardar un poco nuestra intimidad. Pero él se lo contaba a todo el mundo. Y un día, un domingo, que era el día que se levantaron los niños más tarde, estaba desayunando solo en la cocina y me vino Pedro y me dijo, papá, hoy he soñado con mi madre. Y dije, Dios mío, la que se me avecina, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hoy he soñado con mi madre. Y digo, Dios mío, pero por favor, pero hijo, pero déjame, papá, que te lo tengo que contar mi sueño. Mira, he soñado con mi madre y mi madre estaba muy guapa en mi sueño, muy guapa. Y me ha dicho, hijo mío, ¿qué quieres ser de mayor? Pues mira, yo quiero ser sacerdote como el padre. Y me decía, no, pero para eso hay que estudiar mucho. Además estoy estudiando mucho. Entonces esto era su sueño, ¿no? Y mi madre me pidió perdón. Me dijo, mira, hijo, quiero que me perdones porque yo estaba enferma y no sabía lo que hacía. Y yo no sabía que aquella mujer te iba a tratar mal. ¿Me perdonas? Sí, mamá, te perdono. Te perdono de corazón. Eso todo es su sueño. Entonces, Dios se sirvió del sueño de Pedro para poder perdonar a su madre. Y lo curiosísimo, y ahí aprendes una nueva lección, es que a partir de aquel momento, de aquel sueño, yo le dije, bueno, hijo, ¿y cómo te sientes después de este sueño? Mira, papá, ¿sabes una cosa? Me dice, que he conseguido perdonar a mi madre, porque mi madre estaba enferma. Algo que yo le había repetido muchas veces, que el alcohol era una enfermedad, y yo parecía, las niñas son como esponjas, repite las cosas y crees que no se enteran, y sí que se enteran. Pues a partir de aquel momento, Pedro, que era de una estatura muy bajito, que le costaban muchas cosas, le costaba hablar, hablaba en quechua, es mi idioma propio de aquí, pero le costaba hablar español. Bueno, pues aprendió a una velocidad increíble, creció muchísimo físicamente y sobre todo se sentía muy, muy feliz. Y nunca más volvía a hablar mal de su madre. Aquel sueño le sirvió para reconciliarse. En tu historia los sueños son importantes. Háblanos de Tarek. Bueno, pues Tarek fue un niño. La policía se presentó más o menos hacia las 10 o 11 de la noche. Se acuesta a las 6 de noche, se acuesta hacia las 8 o 9. Y Tarek llegó a las 11 de la noche con un montón de policías, con un montón de coches de policía, con un montón de médicos con batas blancas y no sé, tanta gente aquí que ha pasado. Y había una policía, una mujer policía, que llevaba a un niño de 4 años en brazos. Y me dijo, se llama Tarek. Este niño, me dijo el psicólogo también, dice, ha sufrido prácticas sadomasoquistas. Nunca en mi vida de psicólogo, era ya mayor, he visto algo tan terrible, tan increíble. En mi vida he visto esto. Entonces la idea es que lo vamos a llevar a un psiquiátrico en Limas para que el niño pues sea atendido allí. A mí eso de un psiquiátrico a un niño de 4 años me impresionó muchísimo. Me tardé ya a dar una medicina, darle una medicación.
pareció muy fuerte. Lo cierto es que todos aquellos se retiraron y me dijeron, mira, mañana venimos a por Tarek y lo llevamos al psiquiátrico. Pero esta noche puedo dormir en tu casa. Y dije, bueno, pues sí, no hay problema. Y se marcharon. Tarek empezó a llorar cuando se despertó, pero unos berridos tremendos. Despertó a toda la vecindad y yo pensando, bueno, ya te cansarás de llorar, ¿eh? Ya te quedarás ronco de llorar y ya está. Pero Tarek no se quedaba ronco nunca. O sea, pasaron horas y horas y Tarek sigue gritando y entonces no se me ocurrió otra cosa que ir a mis vecinos y decirle, oye, ¿me regalas un helado de chocolate? Un día helado de chocolate. Dicen, pero es que son las 3 de la mañana. Y digo, ya ves, si es que no vas a dormir hasta que no me des un helado de chocolate. Solo metí en la boca y Tarek no le quedó más lindo que callarse, pues se ahogaba con el helado de chocolate, se lo comió y se quedó dormido. Y al día siguiente, pues la policía no llegó a buscarlo, estuvo esperando. Al día siguiente tampoco llegó, al día siguiente no llegó. Entonces, bueno, pues tuve que matricular a niños de infancia. Tarek poco a poco fue cambiando, pues, de conducta. Físicamente estaba destrozado, pues era un niño guapísimo, ¿no? Fue cambiando físicamente, era muy divertido. Un día se me ocurrió, me lo cuento del libro también, llevar al niño al jardín, pero empezar a cantar como los payasos de la tele, aquellos de Fofó Miliki, ¿no? Había Fofó Miliki y Fofito, ¿no? Después bailando con el niño del colegio, cosa que a la gente le parecía divertidísimo, el cura bailando con el niño. Y a Tarek le pareció fascinante, ¿no? Desde entonces, metedura de pata, porque todos los días le tenía que llevar al colegio cantando y bailando. Y pasaron los meses, Tarek era un niño totalmente normal, feliz, divertidísimo, me quería con locura y yo a él. Y entonces, pues, a los 8 meses se presentó a la policía con los mismos, era el día de la marmota otra vez, pues los policías con sus batas blancas, y incluso aquella mujer policía que le había llevado en brazos, ¿no? Y aquel psicólogo que estaba allí también. Me preguntaron, ¿quién es Tarek de todos estos? Dije, pues mire, ese es Tarek, ¿no? Pero el que trajimos. Sí, bueno, ustedes dijeron que lo iban a traer, que lo iban a recoger un día después, han tardado 8 meses, ¿no? No, es que ya, corta. ¿Pero quién es Tarek este? Y vi que la mujer policía se puso a llorar y me dijo, ¿pero qué ha hecho usted? ¿Cómo ha podido cambiar tantísimo este niño? Digo, pues no lo sé. Yo solamente sé que por la noche se ponía a gritar, lo llevaba a la cocina, lo abrazaba hasta que se quedaba dormido. Pero, ¿qué psicólogos han intervenido? No ha habido ningún psicólogo. ¿Qué médicos? ¿A qué psiquiatras lo ha llevado? Lo ha llevado un psiquiatra, no le dio la medicación. No sabe qué hacer. Le preguntaron a Tarek, bueno, Tarek, ¿te quieres venir con nosotros? Y dijo, no señora, era muy gracioso porque hablaba así con un acento español, tirando a los de Bilbao, hacía un acento español así con acento bilbaíno. ¿Puedes? ¿No? Dice, no puedo marcharme de esta casa, porque yo no puedo dejar al padre solo, porque es que mi papá necesita bailar y cantar todos los días para cargar las baterías. Yo soy como el cargador. Me hizo gracia que el niño pusiera el mismo esfuerzo. Yo soy el cargador de batería que carga las baterías de mi papá, y gracias a eso, porque estos niños son muy traviesos, yo tengo que cuidar de mi papá. Entonces, la moraleja de todo esto es que es Dios el que cuida de nosotros y el que nos va cargando las baterías con su amor. Padre Ignacio, como dices, Dios cuida de vosotros, la providencia está muy presente en la vida del Hogar Nazaret. ¿Cómo vivís este aspecto de la providencia de un Dios que os cuida? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento, y te lo cuento a ti, querido oyente, que ahora estás escuchando esta radio, tanto cariño, esta radio que es una gran familia, que vives momentos durísimos, ¿no? El confinamiento, con la pandemia, con este año. Yo he escuchado maldito 2020. Bueno, para mí ha sido un año de gracia, ¿no? Que lo hemos aprovechado muy bien. Yo creo que ha sido incluso el mejor año de mi vida, lo puedo decir así. Me da un poquito de vergüenza, pero es que es la verdad. Dios ha hecho obras preciosas, ¿no? Pero lo cierto es que Hogar Nazaret es muy curioso, porque no hay ninguna orden religiosa detrás, o ninguna diócesis, o ninguna institución, ni siquiera ninguna parroquia. No hay nada, no tenemos nada. Y en cambio van apareciendo pues personas maravillosas. En los momentos más críticos, yo digo que el Señor te deja pues que el agua te llega al cuello, incluso se ríe un poquito, ¿no? Para que traigas un poquito de agua, digas, esto ya se ha terminado, ¿no? Y lo cierto es que llega,
que llegan regalos increíbles cuando ya no puedes más. Porque lo único que tenemos es la providencia. Es decir, que yo tengo una página web que es Hogar Nazaret, terminadretoledo.es, hogarnazaret.es. Hay un crowdfunding, la captación de fondos, y esa es la providencia. Y a través de esa página web, de pequeñas donaciones, pues es como salimos adelante. Es como salimos adelante y el Señor nos va a cuidar. Y bueno, creo que me preguntabas el tema de los frijoles y el arroz. Pues esto fue que llegó un momento que ya no teníamos nada para comer y los niños me pidieron frijoles. Yo no conozco a ningún niño en España que te pida unos frijoles. Te pide un muñeco, o te pide un juego de no sé qué, o no sé, o un capricho para unas chuches, pero no unos frijoles. Solamente comíamos arroz que nos daban a través de una ventana, comida popular. Y entonces fui al mercado a comprar 2 frijoles. Y los frijoles costaban al cambio, costaban 1 euro, 4 soles. Y yo no tenía 4 soles para comprar 1 kilo de frijoles. Y bueno, pues somos humanos, ¿no? Somos humanos y se me escaparon las lágrimas, me di media vuelta y me marché a mi casa. Me marché a mi casa llorando por dentro, gastando el rosario. Y según iba rezando rosarios, caerme o calentando más. Le dije, mira, Señor, lo siento mucho, pero hasta aquí hemos llegado, Señor. O sea, es que no tengo ni 1 euro, hostia. No tengo 4 soles para dar a comer a los niños. Ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Es que esto es indigno. O sea, es que son tus hijos. Dales tú de comer. O sea, dales tú de comer, no yo. No puedo más. O sea, ya no puedo más. De hecho, todo lo posible. Me he gastado todo lo que tenía. Soy un mendigo. Mira cómo estoy, cómo visto, cómo voy. Y llegué a la puerta y me encontré allí una pareja, un hombre y una mujer que estaban esperándome. Y me dijeron, oiga, ¿es usted el padre Ignacio? Sí. Miraron de arriba abajo como diciendo, vaya, no sé qué pinta tendría, ¿no? Vaya pinta que tiene este tío, ¿no? Vaya pinta que tiene este hombre, ¿no? Miraron de arriba abajo y me dije, mire, es que mi señor me ha dicho que este saco de frijoles es para usted. Pero yo no he comprado nada. O sea, y además es que no se lo había dicho a nadie, ni me había quejado a nadie. Somete al Señor. Dije, no, perdone, pero yo no he comprado nada. No. Mi señor me ha dicho que este saco de frijoles es para usted. Digo, disculpe, que no he comprado nada, que yo no puedo pagar esto. No, esto es para usted. Me quedé. Entonces le dije, por favor, dígame quién es su señor, para no agradecérselo. Si no se lo puedo decir. Y se dio de vuelta y se fue. Y cuando ya me estaba dando la espalda, se gira otra vez y me dice, oiga, una cosa, mire, mi señor le quiere cualquier cosa que usted necesite, pídaselo que se lo va a dar. No lo duden en pedírselo, porque se lo va a dar. Mi señor le quiere muchísimo. Y se fue. Y yo me quedé petrificado. Aparecieron los niños, papá, ¿y estos frijoles que has comprado? Hijos, no los he comprado. Pues, bueno, nos los ha regalado Dios, ¿verdad? Digo, pues sí. Pues claro, porque tú se lo has pedido. Y yo no he pedido nada. Y nada, pues comí los frijoles. Al cabo de 3 meses fue muy gracioso, porque ya no me acordaba de los frijoles, ya se los había comido. Aquí todas las comidas son con arroz, y no tenía ni 1 kilo de arroz para dar de comer a los niños. Entonces esa vez sí que no pude más. Reventé, ahí ya reventé, toqué fondo, y entonces entré en la capilla y le dije, mira, Señor, o sea, ahora sí que me voy. Señor, es que esto es una vergüenza, es que no puedo más. Hemos vendido comidas por las calles, hemos hecho de todo, hemos hecho cosas, pulseras, no sé, he recurrido a todas las puertas, he llamado a todas las direcciones, a los amigos, y no tengo nada. No puedo más, Jesús, y me voy. Ahora sí que me voy, ahora es de verdad, me voy a España y aquí te quedas con los niños, no tengo por qué pasar, no puedo más, he fracasado. Y en eso tocaron a la puerta, apareció un motocar con 7 sacos de arroz de 50 kilos, y entonces lo mismo pregunta, ¿no? ¿Es usted el padre Ignacio? Sí. Me dije, mire, mi señora me ha dicho que este arroz sea para usted. Entonces, aquel hombre era muy bajito, de estatura, y yo dije, ¡buah! Este sí que no se me escapa, este no se me escapa. Entonces cogí, sacando pecho legionario, lo arrinconé contra la pared y le dije, ¿me vas a decir quién es tu señora? Yo, pues, para escuchar, ¿no?
pues es la Virgen María. Y me dijo, no se lo puedo decir. Y me vas a decir quién es tu señora. Y me miró con una dulzura inmensa. Me dijo, padre, por favor. Ya digo, disculpa. Y aparte, le toqué el hombro y le dije, muchas gracias. Me dijo, padre, ¿por qué tiene usted miedo? Mire, si usted supiera lo que le quiere mi señora, usted no dudaría en pedírselo. No tenga miedo, no tenga miedo. Usted pídaselo y ya está. Y se me dio vuelta y se fue. Y esa es la lección, que Dios va haciendo su obra. Vivimos de la absoluta, como decía, absoluta providencia. Lo único que tenemos es una página web, hogarnazaret.es. Ahora que han pasado los reyes, que los niños han recibido juguetes, los niños del Hogar Nazaret, pues no sé, quizás esto puede escandalizar, pero no han tenido juguetes. No tenemos medios para tener juguetes. No podemos permitir estos caprichos en en estos días de Reyes. Necesitamos seguir adelante. Les hemos dado una esperanza, les hemos dado una oportunidad, les hemos cambiado la vida a estos niños que te dicen que son recontra felices y yo no los voy a devolver al infierno desde donde los esca. Hogarnazaret.es es una respuesta real de la providencia. Padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí es de noche, ayer por la tarde, y por ayudarnos a conocer estos rostros de los niños a través de los que Dios nos está hablando. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Javier, y muchísimas gracias a ti, querido oyente, querido amigo de esta familia de Radio María. Muchas gracias. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Damos las gracias al Padre Ignacio Doñoro, que nos ha demostrado que con su vida y obra el amor no tiene límites y que todo es poco para hacer de esta vida un anticipo del cielo. Damos la bienvenida ahora al Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
Buenas noches a todos, esperando que estéis bien, que sea un momento de gracia, un momento de intensa vida en lo que estéis viviendo, sea cual sea la circunstancia. Tantos momentos y tantas circunstancias que no son fáciles de vivir, de atravesar, y sin embargo que encierran tanta vida, que encierran semillas que no siempre vemos y que son semillas de vida en tantas situaciones de contradicción, de dificultad y tantas situaciones también tan de regalo, de don, de vida nueva que amanece, que brota en cada momento. Recibo mensajes de personas que en medio de situaciones muy, muy complicadas me hablan de vida, y me acuerdo siempre de las personas que visitaba cuando el tiempo del COVID, en un hospital lleno de enfermos, de personas positivas con el COVID, y que todos hablaban de vida, hablaban de esperanza, de el deseo de vivir. Os quiero compartir algunas impresiones de lo que he vivido últimamente, tantas impresiones, tantos impactos, tantos regalos y también tantas cosas que producen lágrimas y producen también rabia y horror. Hablando de la muerte, hablando de la ancianidad, hablando también de la guerra, hablando de la inmigración, impresiones pequeñas y profundas, impresiones que se quedan en el alma, para hablaros también de Teresa de Jesús. Y al hablar de Teresa de Jesús y de todo lo que esta semana me impresiona, me impacta, comentar sobre un deseo sincero en mi corazón y en el vuestro, en el tuyo que me escuchas, de autenticidad, de sinceridad, de verdad y de desengaño, como decía Santa Teresa. Aunque es tan difícil en nosotros mismos encontrar esta actitud de verdadero desengaño, esa preocupación y esa ansia que tenía Teresa de Jesús por caminar en verdad, por no engañarse a sí misma ni engañar a los demás. Eso que a veces nos pasa, que es como una fiebre de justificación, de autojustificación, de crítica tantas veces de los demás y de falta de un mínimo de autocrítica sana. Bueno, pues ¿cómo pedir que seamos auténticos, que en este mundo en el que estamos, donde nada es lo que parece ser tantas veces, y donde cuando estás con las personas no sabes muy bien si las personas son en transparencia, y qué hermoso cuando estás con personas que sientes que son verdaderas, que son auténticas, y qué hermoso cuando alguien te dice: contigo me siento descansar, o siento que eres mi lugar seguro. Si alguna persona en algún momento os ha dicho esto, es una de las cosas más bonitas que a una persona se le pueden decir en la vida. Tu presencia, tu persona, tu palabra es mi lugar seguro en el mundo. Me ha tocado escuchar esto alguna vez y me conmueve profundamente, pero también sé que hay personas que se sienten tantas veces heridas por nuestra falta de atención, por mi falta de atención. Os quería hablar de esto, de la muerte de algunas personas queridas. Me han dicho que murió, y he sabido por las noticias, un personaje muy interesante, Pepe Mújica, un político uruguayo, para algunos controvertido por sus orígenes, por haber sido guerrillero, por pertenecer a la izquierda, pero no quiero comentar ni hacer una valoración, sino que quiero deciros que me conmueve pensar cómo Pepe Mújica reconoció sus errores y reconoció las cosas en que se habían equivocado, y lo dijo abiertamente y lo dijo públicamente. Me conmueve pensar cómo, aun no siendo creyente, era una persona que valoraba al Dios de los cristianos y valoraba la Iglesia
por su labor, por su generosidad, por su entrega. Solamente estos dos datos, sin entrar en más detalle, que me parecen muy difíciles de encontrar en todos nosotros, que escuchamos mensajes de destrucción del contrario, de eliminación de lo que no pertenece a nuestro grupo, a nuestro clan, a nuestra idea. Y me resulta muy, muy triste pensar que vivimos en un mundo donde es tan difícil reconocer en el otro, en el que llamamos el diferente o el otro, un don, y es el don de ser hijo de Dios y ser hermano mío y reconocer sus valores. Bueno, pues quería deciros esto, que me impresiona mucho, esta necesidad que tenemos de saber acoger también el don, el valor del otro, y también reconocer nuestra limitación y nuestra pobreza, no en sentido negativo, y no vivir en los juicios de los demás. Yo imagino que cualquier persona que es original en esta vida es una persona perseguida, criticada, y cualquier persona que tiene alegría de corazón, espontánea, y que sonríe, también molesta. Y cualquier persona que se compromete con alguna realidad. Bueno, pues se ha muerto también José Luis, un hermano mío carmelita, un hombre sencillo, tranquilo, un hombre que iba despacio por la vida, celebraba también la Eucaristía con mucha tranquilidad, y que yo destiné al Monte Carmelo, a Haifa, a Stella Maris, con tanta alegría, después de superar un tumor cerebral del que había sido operado y que parecía que estaba limpio. Vino al Monte Carmelo y vivió durante un tiempo en el Monte Carmelo, sirviendo allá, ayudando a los hermanos. Me conmueve pensar en él, porque después de un tiempo parece que los médicos observaron algo y tuvo que regresar a México. José Luis era mexicano, y al volver parece que la enfermedad se reprodujo, el tumor, y ha durado muy poquito. Os expreso esto porque me conmueve mucho su muerte. Me conmueve mucho como todavía seguía ilusionado por volver al Monte Carmelo hace poquito, y ya en un momento dado tuvimos que decir que estuviera tranquilo, que quedara allí, y se nos ha ido muy, muy rápido, muy veloz. No tenía 60 años, tenía 50 y tantos años, y un hombre apacible que me escribía siempre mensajes con tanto afecto, con tanto cariño. Voy a visitar a dos ancianas en Salamanca, cuando he pasado por Salamanca, y voy a visitar a dos ancianas, a Sergi, que una vieja amiga, una mujer encantadora, como una ardilla, que ha trabajado tantísimo, que me recordaba tanto a mi madre, y Sergi, porque ha tenido un ictus, está en una residencia de mayores, y voy a verla y disfruto un rato con ella delicioso, un rato precioso. Ella habla, me cuenta los recuerdos con algún despiste de memoria, pero bastante lúcida. Me conmueve mucho entrar en este lugar, en esta residencia. Al principio, al entrar, no había nadie, y busco a alguna de las cuidadoras. Por cierto, las cuidadoras, llenas de encanto, llenas de cariño. Se acerca alguna a Sergi y le da un beso y le bromea, y me dice Sergi que todas son ángeles aquí, todos los que trabajan aquí. Me encanta que haya gente con esa vocación tan bonita y que ella se sienta así. Y estoy con Sergi un rato pensando que cómo la vida se nos va consumiendo, y cómo hay personas de estas que se han dejado la vida entera en la entrega, en cocinar, en cuidar la vida de sus hijos. También ahora se tiene que dejar cuidar, y la veo como desayuna y me conmueve y me estremece. Y voy a ver también a Justi, que está en una planta más arriba, Justi, que tiene que ver con la historia de mi familia y de mi madre. Y también se pone tan contenta, y nos damos un beso, y me enseña su habitación y la terraza desde la que puede ver el horizonte, y salgo de aquella residencia con
con el corazón sobrecogido, dando gracias a Dios, pero mientras estaba esperando en aquella residencia me golpea los ojos y el corazón el periódico, la primera imagen del periódico donde Israel anuncia que continuará los ataques. Parece que no tiene fin esta crueldad. No sé quién puede justificar, o sea, no entiendo cómo alguien puede justificar tanta crueldad, y cómo cuando dicen que la persona maltratada algunas veces y con frecuencia se puede convertir en un maltratador, como el genocidio del pueblo judío se ha convertido en un genocidio, y entramos en la palabra que se presta a la discusión de los políticos. Es un genocidio, no es un genocidio, y me parece tan estúpido discutir sobre palabras cuando lo que está pasando es una auténtica masacre, un auténtico atropello de la humanidad. Y me conmueven mucho las lágrimas del delegado del embajador de Gaza ante las Naciones Unidas. Me conmueve, seguro que las habéis visto, pero conmueve sus lágrimas, su golpe en la mesa, su impotencia, ¿no? Nos conmueve. Hay tantas personas que se sienten tan afectadas, mientras otros políticos, y el político vive en todos nosotros, y el teórico y el que mira los toros desde la barrera. Me conmueve muchísimo que esté pasando esto, que esté todavía habiendo guerras, que las miramos así y nos acostumbramos a ella, pero me golpea mucho lo que veo en el periódico. Y veo la historia de una niña de 6 años, de Ward Jalal al-Siek Jalil, que ha perdido a toda su familia. Su papá está en estado crítico, pero su mamá y sus hermanos han desaparecido, y su mamá está debajo de los escombros. La imagen es impresionante. La imagen es como para empezar a llorar. La niña está como mirando al horizonte, al vacío, sentada en medio de los escombros. Una niña de 6 años que ha perdido a su madre, y cuando la encuentra le preguntan que dónde está, y señala el sitio: mi mamá estaba allí. Bueno, más allá de la emoción de la imagen, el horror, el terror y la rabia, ¿qué hacer? Y cómo también me llega al mismo tiempo la imagen de los inmigrantes, de las niñas y las mujeres que han muerto en las costas de Canarias, alrededor de la isla del Hierro. Veo los cuerpos desnudos, flotando, y se me saltan las lágrimas después de visitar a estas mujeres ancianas, de escuchar la noticia de la muerte de José Luis, después de rezar a Santa Teresa en Alba de Tormes. Se me saltan las lágrimas y me conmueve profundamente que esto esté pasando, y que nos esté pasando, y que seamos tan impotentes. Y me llama la atención pensar que los grandes hombres y mujeres murieron y no se quedaron en la superficie, y no se quedaron en palabras, sino teorizaron, y no fueron políticos de despacho, sino que fueron personas que se hicieron pobres y se desvistieron y se descalzaron. Y también estas palabras mías, que no quieren ser palabras bellas. Teresa tenía como 20 años y hizo una de las cosas más duras que se le podían presentar delante, que era escaparse de casa y dejar atrás a la persona que más quería, que era su padre. Sale de casa y se pone en camino hacia un sueño, el sueño de una vocación. Cuando escuchamos todo lo que pasa en el mundo, ella decía, Teresa, estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo. Habla de un mundo convulso, de un mundo en guerra, de un mundo lleno de injusticias, y dice que ella determinó hacer eso poquito que era en ella. Y aquí es donde quiero hablaros. Esto poquito que era en ella, ella determinó
dijo, ¿qué puedo hacer? Se sentía impotente. ¿Qué puede hacer una persona sola en el mundo frente a todo esto? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Más allá de las palabras, o más allá de la predicación que decía San Juan de la Cruz, que a veces pensamos que nos basta predicar y que incluso eso no lo hacemos bien, pero no nos jugamos la vida. Y Teresa decía que a veces le decimos a Dios que sí, pero nos guardamos el corazón. Decimos palabras, pero me llama mucho la atención la figura de Teresa de Jesús, que se entregó, que rompió la muralla, que se pasó la vida muriendo a sí misma y que descubrió un mundo interior y fue un testimonio de una vida luminosa para toda la Iglesia. Salió a buscar un sueño y también se convirtió en una luz para el mundo de su tiempo. Y esta es mi oración a Teresa de Jesús, que hice al final de una misa en Alba de Tormes, un compromiso, una petición, una súplica, un grito. Estuvimos los generales hombres de distintas congregaciones, más de 100, y nos dio una charla una teóloga, una biblista, y nos habló de que el grito de la humanidad, el grito escondido en la tierra, tiene que ver con la esperanza. Si silenciamos ese grito, la esperanza se muere. Me gustó mucho la charla de esta mujer, y dijo que también debajo de la esterilidad, debajo de la pobreza de los desiertos del corazón, habita la esperanza, y no podemos silenciar ese grito y tenemos que escucharlo para que amanezca la esperanza. Mi declaración a Teresa de Jesús fue esta: Teresa, Madre Teresa, como Padre de la Orden en este momento de la historia, año 2025, inicio del pontificado del Papa León XIV, en nombre de todos los aquí presentes, de toda la Orden del Carmelo, de todos los que te veneran y aman como Madre, Maestra, quiero profesar y prometer el amor y el deseo de vivir la espiritualidad y la enseñanza que nos has regalado en tu vida y tus escritos. Doy gracias a Dios por tantos siglos de gracia en tu persona. Quiero pedir perdón por nuestros errores e infidelidades, habiendo recibido tanto. Perdón por no vivir aquello que nos enseñaste tantas veces, por vivir tan pobremente el sueño que soñaste para nosotros, tus hijos e hijas y todos los que quieren ser iglesia y quieren ser fieles. Ayúdanos a ser familia y a ser amigos de verdad, diferentes y hermanos, diversos y en comunión, construyendo puentes, haciéndonos espaldas, como nos ha dicho el Papa León, una paz desarmada y desarmante, descalza, humilde, alegre, perseverante, con determinada determinación, mano con mano, con el capitán del amor, Jesús, amigo y compañero. Gracias, Teresa, con todos mis hermanos y hermanas, y con todos tus amigos y amigas, y con toda la gente que tanto te quiere, de tantos rincones del mundo, y en cada rincón escondido, en cada lugar donde se vive el horror de la guerra y del abandono. Guíanos, enséñanos el camino a todos. Guía mis pies y mi corazón, mis palabras y mi atención, como general y padre, hermano, para ser un eco de lo que tú deseas para nosotros. Utilízame, haznos instrumento de tu deseo de dar voces, de gritar, de contagiar la urgencia de vivir sin esperar a mañana, amando con autenticidad a Jesús, a la Iglesia entre nosotros, dejándonos herir por la verdad y por la historia de cada persona que sufre sin justificar nada. Gracias, Madre Teresa. Le pido a Teresa que nos ilumine, que nos bendiga, que nos conceda la gracia de despertar, que me conceda la gracia de abrir los ojos y el corazón, que nos conceda despertar a tanta maravilla y también a la esperanza que se esconde debajo del horror y a las voces que se silencian y que nos encuentran a veces enredados en nosotros mismos. Le pido a Teresa de Jesús que nos enamore de Jesús y que nos despierte a vivir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros, y os acompañe siempre, siempre, siempre.
Escuchas Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. Agradecemos al Padre Miguel Márquez que nos haya acompañado y recibimos a Cayetana Jairi Johnson, que nos trae la noticia del descubrimiento arqueológico de la cárcel en que estuvo detenido San Pablo, en Jesús, en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, puesto que estas semanas estamos teniendo evangelios muy jugosos relacionados con los viajes de Pablo de Tarso, y además es que tienen una descripción muy peculiar que también desde el punto de vista mental y espiritual nos invita a estar viajando, ¿no?, por esos confines del Mediterráneo donde estuvo este apóstol de Tarso, pues os quiero compartir importantes novedades arqueológicas, como no, en Israel y en concreto en Cesarea Marítima. Pues bien, desde el año 23 pues han estado dando una serie de excavaciones muy importantes en esta ciudad costera de Cesarea Marítima, unos pocos kilómetros al norte de la actual Tel Aviv, y en estas excavaciones pues hubo un cierto interés de estar abriendo zanja con el pico y la pala en la zona del promontorio principal de Cesarea Marítima, donde se localizó el palacio de Herodes el Grande. Cesarea Marítima, o esta ubicación, pues ya tiene una larga trayectoria histórica que por lo menos desde el 1600 antes era cristiana, pues estuvo operativa como ciudad, como también un importante cruce de caminos de comercio a través del mar, luego por la tierra, yéndose hacia el norte, hacia Anatolia. Es un cruce fundamental precisamente para los propios egipcios, ¿no?, que iban utilizando la vía maris, ¿no?, para ir moviéndose por esta zona del Mediterráneo. Y luego vamos a tener también el cruce de fenicios, por supuesto, ¿no?, por las proximidades con lo que es la zona fenicia, actualmente Líbano, de Sidón, de Tiro, y esto va también a ir incrementando lo que es la riqueza y este cosmopolitismo típico también de las zonas costeras y de ciudades costeras tan importantes como era esta Cesarea Marítima. Cesarea Marítima recibe este nombre ya en la época de Herodes el Grande, precisamente porque la construye en honor al emperador Augusto, el primer emperador romano, y precisamente por estas bondades que le da el emperador, que ya consolida este concepto de la Pax Romana imperial, pues construye en honor Cesarea, ¿no?, del César, de Augusto, esta ciudad espectacular, reutilizando algunos elementos y componentes de épocas más antiguas, ¿no?, por su ubicación privilegiada, que tampoco cesó después, ¿no? Ya cuando tenemos a la muerte de Herodes el Grande, pues tenemos sucesores, van a venir también los bizantinos, y además en la época bizantina va a ser un importante centro de comunidades cristianas. También hay un florecimiento de la comunidad judía, y ambos pues van estableciendo igualmente sus lugares de estudio, de saberes, de bibliotecas, ¿no? Y por ello pues vamos a tener a un formidable escritor como Eusebio de Cesarea.
que es el gran biógrafo de Constantino el Grande. Todas estas ocurrencias, ¿no?, de cultura, de viveza intelectual, pues va a seguir manteniéndose a lo largo del tiempo. Luego vendremos, ¿no?, con la época musulmana, vendremos a tener el periodo cruzado, y luego después pues hay una cierta melancólica decadencia que se produce en esta ciudad. Pero no deja de ser que sus ruinas son apasionantes, ¿no? Cuando uno ve el Gran Circo, cuando uno ve los restos de el palacio de Herodes el Grande, más otras ubicaciones, ¿no?, de la época bizantina y más adelante, pues esto pues nos da mucho juego a la hora de poder entender esta ciudad espléndida. Precisamente pues de estas excavaciones que os comento, ¿no?, desde el año 23, pues se ha localizado lo que la mayor parte de los especialistas creen que fue la prisión de Pablo de Tarso, ahí en Cesarea Marítima. Está pues justo en lo que es la ubicación donde está el palacio de Herodes el Grande, y precisamente los arqueólogos de Israel Antiquities pues estaban ya barruntando, ya se empezaba a ver ya por lo menos desde el año pasado se veían pues toldos y se veían pues todo lo que son los aparejos, ¿no?, del pico y la pala, como digo, y carretillas, y efectivamente andaban sondeando y andaban buscando pues otras estructuras internas a lo que es la zona del peristilo del palacio de Herodes el Grande. Entonces ya dieron pues con dos inscripciones en latín como custodiarium y frumentari, que son palabras técnicas que indican algún tipo de prisión o de lugar donde se vigilaban expresamente a las personas. También apareció otro grafiti donde leemos Señor Jesús, se entiende, ¿no? Es la forma que en ese momento se llamaba a Jesús como Señor, pues dirige perfectamente a Jesús de Nazaret, ayuda a Procopio. Entonces este tipo de grafiti en el interior pues también nos indica cuál era la función de una cisterna de cierto empaque, de cierto tamaño, que estaba debajo de este palacio, ¿no?, de Herodes el Grande, y que pues poco después fue transformada en prisión. Por ello pues nos hace más sentido cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, que 2 años después Félix fue sucedido por Porcio Festo, pero como Félix quería favorecer a los judíos, dejó a Pablo en prisión. Ahí ya tenemos este primer dato. No tenemos más evidencias, digamos, epigráficas o estos grafiti como para saber que Pablo de Tarso efectivamente estuvo allí, pero sí por lo menos nos hace sentido lo que leemos en el texto bíblico de este Hechos 24 con lo que es el uso o la función de esta prisión, que sí que tiene todas las luces de haber tenido este servicio carcelario y que apunta de verdad en contexto a lo que es el lugar donde fue encarcelado Pablo de Tarso. También sabemos que más adelante de la vida de Pablo de Tarso, pues ahí igualmente estuvo hecho prisionero, por lo que nos narran, ¿no?, los relatos ya del mundo del campo judío. Estuvo encarcelado Rabí Akiva, otro gran rabino de Israel, que fue encarcelado a propósito de la guerra de Bar Kokhba entre los años 132 y 135 de era cristiana bajo el emperador Adriano. Este fue ya el último intento que tuvieron los hebreos de emanciparse de lo que es la dominación romana, y precisamente sabemos a través de las descripciones de la biografía y especialmente la muerte de Rabí Akiva, estuvo prisionero en Cesarea Marítima, pero también fue muerto de una manera cruenta, siendo desollado y arrastrado por el suelo. Y este tipo de tratamiento de los romanos hacia los rebeldes pues encaja perfectamente con lo que también fue el suplicio que vivió Jesús de Nazaret, porque eran las formas de castigo típicas de los romanos previas a la ejecución. Por ello pues es un lugar que no deja de fascinarnos, porque cuando uno visitaba años atrás lo que era esta zona palaciega de Herodes el Grande, que está en un pequeño promontorio, luego uno empieza a descender y se topa con el circo, los restos bizantinos, y luego más allá pues la zona de las cruzadas, pues ahora sí que hace sentido pues una serie de conexiones que hay en este interior del palacio de Herodes el Grande, además con estos grafiti, con estas inscripciones antiguas, pues que sí que nos indican que esta antigua cisterna de agua fue transformado después para tener un uso carcelario. Por ello
pues no deja de fascinarnos, ¿no?, lo que son los trabajos arqueológicos y también pues cómo podemos ya ir leyendo los textos bíblicos a la luz de un espacio físico, de un entorno que nos da todos los apuntes y nos contextualiza todavía mejor pues todo lo que vamos leyendo a través de nuestros textos semana tras semana, y la verdad que da muchísima alegría lo bien que se está trabajando en Israel, todos estos aspectos de la antigüedad histórica y sobre todo pues aquello que siempre nos va a iluminar nuestra historia sagrada. Ciertamente pues cuando uno ve las imágenes, ¿no?, de esta excavación, que lo podéis consultar por internet si alguno tiene la curiosidad, pues la verdad que sobrecoge por un lado pues sabiendo que tenía ese uso carcelario, pero también pues nos ayuda, ¿no?, a confirmar aún más pues que tenemos una realidad histórica detrás de los relatos bíblicos, de sus personajes bíblicos, y con este Pablo de Tarso, que era un personaje absolutamente rotundo, pues también os seguiré comentando más detalles de sus viajes y de sus predicaciones, su expansión, y que bueno, pues vamos continuando, ¿no?, con este itinerario donde también la huella de las piedras tiene mucho que contarnos y muchos secretos que seguramente nos seguirán revelando. Así que con la grabación de esta noche se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre dónde se encuentra la consistencia de todo. En nuestro diálogo, José Manuel, nos vamos a plantear la necesidad de nuestra consistencia en Dios. Es que consistencia, claro, es una palabra que no entra mucho en nuestro lenguaje y que es la dedicación inquebrantable y coherente a nuestras acciones, pero ahora no está muy de moda. Bueno, es decir, es el reflejo de un compromiso total con lo que hacemos y esa congruencia permanente, asegurándonos de que nuestras acciones están en línea con nuestras convicciones. La firmeza y coherencia de nuestra vida con sus principios, tanto en lo personal como en lo comunitario. Claro, esto implica vivir de acuerdo con lo que queremos, hablar con la verdad y actuar con integridad
en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando es difícil. Nos es fundamental saber desde cuándo nos ama Dios y la necesidad de nuestra consistencia en Él. Mira, voy a empezar con un ejemplo muy gráfico. Llega una mujer muy agobiada y angustiada a la consulta de un ginecólogo. Ay, doctor, por favor, ayúdeme. Tengo un problema muy grave. Mi hijo aún no ha cumplido 1 año y estoy de nuevo, pues nada, que estoy embarazada. Yo no quiero tener hijos en tan poco tiempo. Prefiero un espacio mayor entre ellos. El médico le preguntó, ya, muy bien, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces ella le dice, mire, es que deseo interrumpir mi embarazo y quiero contar con su ayuda. Vamos, me encanta este médico, verás. Seamos claros. Usted lo que quiere es abortar. Liquidar el hijo que lleva dentro. Liquidarlo como se quita algo ajeno y enojoso. Mire, creo que tengo un método mejor para solucionar su grave problema, como usted ha llamado a su embarazo. Grave problema. Pues mire, ya puestos en esa línea en la que por lo visto está usted, pues mire, sería menos peligroso lo que le voy a decir. La mujer sonrió pensando que había encontrado al médico que le iba a ayudar. Sí, él, sigue hablando. Verá, señora, para no tener que estar con 2 bebés a la vez, en tan corto espacio de tiempo, pues nada, mate al niño que tiene. Así usted podrá descansar para tener el otro. Tendrá incluso un periodo de descanso hasta que nazca el otro niño. Si hay que matar, pues no hay diferencia, ¿no?, entre uno y otro de los niños. Y además es más fácil, menos peligroso para usted, que no correrá ningún riesgo. Interrumpir, como dicen, de los embarazos, la vida de este. La mujer se quedó sin palabra. No, doctor, qué horror. Matar a un niño es un crimen. Ay, señora, yo pienso lo mismo. Pero me pareció usted tan convencida de eso que llaman interrupciones, y en otros casos muertes dignas. Entonces el doctor le habló de corazón a corazón, desde lo que realmente da consistencia en la vida, y vio que había habido un verdadero diálogo y un verdadero encuentro, porque ya la mujer se dio cuenta, y le decía el médico, que la convenció, claro, ¿usted sabe desde cuándo Dios nos ama? ¿Y cuánto Dios nos ama? Desde el vientre de nuestra madre hasta nuestro encuentro pleno con Él, en la hora de la muerte. Y el cuánto nos ama, pues nos desborda absolutamente. Es verdad que esta historia que nos cuentas, es verdad, las 2 elecciones son un crimen, cualquiera de las 2, y está muy bien traído, ¿eh? Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que es necesario que cada uno esté convencido de dónde se encuentra la consistencia de todo. Y la autoridad, que realmente juzga nuestra vida y que aparece en la voz de nuestra conciencia. La conciencia es nuestro sagrario, es muy importante, ¿no? La conciencia es muy importante. Qué bonito lo que has dicho, nuestro sagrario. La autoridad ante la que siento juzgada mi vida, la que actúa en mi vida, como una espada de 2 filos, ¿no? Porque me dice dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está la mentira y dónde está la verdad. ¿Qué es lo que realmente me realiza y me hace libre? ¿Qué es lo que merece la pena? ¿Qué sentido tiene el dolor, el esfuerzo, el sacrificio? Si quedamos fuera de esta autoridad, de la verdad, del bien, de la belleza, entonces ya solo puede dominar en mí lo arbitrario, lo manipulable, lo coyuntural. Claro, pero la gran realidad es que en cada momento de mi vida, como tú has dicho, este juicio, esta autoridad, esta verdad, este bien es un hecho. Yo necesito consistencia, necesito una clave de bóveda en torno a la cual se pueda centrar mi vida y la de los demás. Necesito que en mi razón, a la luz de una ley auténtica, válida, universal, se plantee todo.
porque mi razón y mi corazón están abiertos a lo absoluto, a lo consistente, a lo que es bueno para todos. Y claro, por eso es bueno para mí. Y lo que me hace bien a mí, hace bien a todos. Lo más radicalmente personal, lo que nos constituye como personas, es lo más universalmente humano y divino. Porque no hay separación, ni mucho menos contradicción entre lo humano y lo divino, entre la razón y la fe. No tiene ningún sentido. Cada vez lo veo más claro con lo que estamos viendo en nuestra sociedad. La separación entre razón y fe es una de las más grandes enfermedades que puede padecer el hombre. Lo malo es convertir lo coyuntural, lo relativo, en absoluto. Claro, y es que la ley natural es necesaria y universalmente válida para todos los seres humanos. De hecho, esa ley natural la vemos gritar en cualquier continente. Los derechos humanos son precisamente el enlace fundamental entre la ley natural y los ordenamientos jurídicos positivos. Cualquier razón humana y en cualquier época puede comprender esto. Cierto que de la misma manera que el hombre ha progresado en su investigación científica, pues también ha progresado en el conocimiento de la naturaleza humana, claro, y digamos de sus derechos fundamentales. Ha ido, no digamos, descubriéndolos porque ya estaban ahí. Claro. Es falso, completamente falso, el negar al hombre la capacidad para la verdad y el encuentro con Dios que ilumina y corona la fe. Es falso. ¿Cuánto gusta oír a un abogado, a todo un hombre de derecho, hablar así? Soy porque Dios me ha hecho así. Y soy un ser capaz de preguntarse por todo, de objetivar todo, de recibir su revelación, de recibir su mensaje de amor y redención. Es falso, completamente falso, el negar al hombre la capacidad para la verdad. No estamos aprisionados en el cuarto de los espejos de las interpretaciones. Tenemos que buscar el acceso a lo real, a lo verdadero. En la razón se manifiesta y se nos presenta la revelación de Dios, la fe, la ideología imperante. En este legislar, según los gustos, caprichos individuales, intereses particulares, en lo que dé más votos, está lo que veníamos tú y yo hablando, está destrozando a la persona y produciendo una sociedad, sí, he dicho produciendo consciente, una sociedad en la que cada uno inscribe sobre el mundo la curva representativa de su ocasión y cada uno habla su lenguaje. Y la incertidumbre se manifiesta sobre todo por la ausencia del punto central que dirija la vida y desde el que sea posible observar la variedad, abarcándola en su conjunto, como es la misma ley natural. Celebramos aniversarios de la Declaración de Derechos Humanos, un gran logro, un gran encuentro de todos los hombres en la que en el fondo se expresa la ley natural, en la que se reconoce una naturaleza humana. ¿Dónde se encuentra la consistencia de la ley natural y la autoridad de todo? Pues sí, ¿dónde? Claro, la consistencia de todo es el amor de Dios. Claro. Dios, fundamento de toda ética, del comportamiento humano, desde todos los puntos de vista. La paz, nos ha dicho nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en ese sentido, la forma en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Tenemos que decir no a la guerra, no solo a la guerra en general, sino a la guerra de palabras y de imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra y particularmente la Iglesia debe aceptar el reto del tiempo y del mismo modo no puede haber comunicación fuera del tiempo y de la historia. Y claro, en algo tan esencial como es, nos cita el Santo Padre a San Agustín. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos. Oye, y me ha hecho gracia que el mismo Papa, León XIV, recuerda lo que dice Benedicto XVI. Se trata de los principios del Evangelio
que animan e inspiran desde siempre la vida y la obra de la familia de Dios, de los valores a través de los cuales el rostro misericordioso del Padre se ha revelado y continúa revelándose en el Hijo hecho hombre, esperanza última de todos los que busquen con ánimo sincero la verdad, la justicia, la paz, la fraternidad. Y para terminar, Carmen, pues una pregunta para hacernos todos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo y cuánto nos ama Dios? Qué bien recordar la pregunta del médico. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y os recordamos que podéis descargar todos nuestros podcasts en la página web de Radio María y escribirnos a la dirección de correo electrónico haymuchagentebuena@radiomaria.es. Gracias por estar ahí y que tengáis una feliz semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.